Hechos 17, voy a dar lectura de los versículos del 1 al 9. Hechos 17 del 1 al 9 y dice así la palabra del Señor. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo entró según su costumbre por 3 días de reposo, discutió con ellos basándose en las Escrituras y explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos, temerosos de Dios, y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados a la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, lo soltaron. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Ponemos en tus manos ese tiempo de predicación. Sé glorificado, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, para aceptar el desafío que tienes para nosotros, para aceptar el diagnóstico que tienes para nosotros, Señor, y extirpar todo pecado que haya en nuestra vida. Padre, que seamos humildes, Señor, no al hombre que predica, sino a la palabra, Señor, a la palabra tuya, a tu santa palabra. Permite que tu palabra penetre en nosotros y nos transforme. En Cristo Jesús oramos. Amén. La envidia es la marca de quienes rechazan el Evangelio. La envidia es una marca de quienes rechazan el Evangelio. La falta de nobleza se puede describir como la reacción que experimentaron o que mostraron los tesalonicenses al ministerio de Pablo y Silas ahí en la ciudad de Tesalónica. Hermanos, el Evangelio es un mensaje que despierta dos reacciones. O el Evangelio se cree y se abraza, o se rechaza y se persigue. El rechazo al Evangelio en Tesalónica fue manifestado, y si alguien pudiese preguntarnos o preguntarle a Pablo: oye, ¿cómo te fue en Tesalónica? Lucas nos dice cómo le fue a Pablo en Tesalónica. De hecho, si seguimos con la lectura más adelante, hermanos, ya en el episodio más adelante en Hechos 17:11, Lucas da un diagnóstico de la experiencia de Pablo en Tesalónica, cuando dice, hablando de los bereanos, que fue la siguiente ciudad después de Tesalónica que Pablo predicó, dice que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Cómo se puede resumir la experiencia de Pablo? Los tesalonicenses no tenían nobleza. Y esta palabra nobleza, hermanos, es la palabra griega eugenes, de donde viene la palabra griega, los nombres de Eugenio, Eugenia. Y, hermanos, ¿qué significa esta palabra? Que es traducida en nuestras Biblias como nobleza, o que eran más nobles. Significa generoso, honroso, estimable. ¿Alguien puede rechazar el Evangelio y no mostrar necesariamente nobleza? Claro, su alma será perdida y recibirá las consecuencias justas por rechazar a Jesucristo. Pero los de Tesalónica mostraron falta de nobleza. Falta de nobleza. No eran generosos, no eran honrosos, no eran estimables. Y la expresión máxima de la falta de nobleza de los tesalonicenses fue con la envidia. Y la envidia, hermanos, es un antivalor cristiano, es una emoción destructiva. La envidia, si tú le das lugar a la envidia en tu corazón, puede destruir tu vida y puedes dañar también a los demás. Vamos a ver cómo manifestaron esta falta de nobleza los tesalonicenses. Y en el versículo 5 dice: entonces los judíos que no creían
teniendo celos. Ahora una mejor traducción del versículo 5 es, entonces los judíos que no creían teniendo envidia. Aquí está la palabra, hermanos, que es el tema de hoy. Teniendo envidia. Es una palabra griega que significa, hermanos, hervir. Viene de una raíz, seo, con z, que significa hervir. Esta palabra, celo, que se traduce como celo o envidia, significa hervir por dentro con un sentimiento adverso en contra de otra persona. ¿Sí? Eso es lo que significa esta palabra que usa Lucas aquí en Hechos 17:5. De hecho, se usa también, hermanos, en 1 Corintios 13:4, la misma palabra, cuando Pablo escribe en este maravilloso poema sobre lo que es el amor, que todos conocemos. Dice, el amor no tiene envidia, no tiene ese hervir, ese calor de enojo, de ira en contra de alguien. También lo usa Santiago en Santiago 4:2, cuando dice, codiciáis y matáis y ardéis de envidia. Es como un fuego maligno que se enciende dentro de ti en contra de otra persona que, por cierto, no te ha hecho nada, que no te ha hecho ningún mal, pero tú tienes algo contra él. La envidia es una emoción destructiva, mis amados hermanos, que se manifiesta por una insatisfacción, una infelicidad por la prosperidad, el éxito y los logros de otro, en lo que él es, en lo que él hace, en lo que él posee. Y también la envidia se manifiesta en la alegría y el gozo que te provoca la caída y la desgracia de alguien más. Entonces, no solamente es la molestia, el enojo, la incomodidad, la infelicidad de ver prosperar a alguien más, sino también el deseo de verlo caer, de verlo en desgracia. En una ocasión se cuenta la anécdota, la ilustración de que una víbora estaba persiguiendo a una luciérnaga, se la quería comer. Y ya que la tenía, le dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dice la luciérnaga, ¿por qué me quieres comer? ¿Te he hecho algo malo? ¿Te he hecho algo malo? Le dice la víbora, mira, no contesto preguntas, pero por ser tú, te voy a responder. No me has hecho nada malo. Y le dice, a ver, entonces, ¿soy parte de tu cadena alimenticia? Dice, no. Entonces, ¿por qué me quieres comer? Le pregunta la luciérnaga a la víbora. Y la respuesta de la víbora es, porque no soporto verte brillar. ¿Sí? ¿Y cuántas veces tú no soportas ver brillar a alguien más? Eso es justamente la envidia. Y eso fue lo que les pasó a los líderes judíos de la sinagoga allá en Tesalónica, mis amados hermanos. Ellos se sentían ofendidos de que la gente de la ciudad haya aceptado el mensaje que predicaban Pablo y sus compañeros. La expresión bíblica, si ustedes ven el pasaje, hermanos, que nos ocupa el día de hoy, aquí en Hechos capítulo 17, vemos que la forma en la cual Pablo presentaba el evangelio, o cómo presentó el evangelio aquí, fue no a través de una conferencia o a través de una predicación, sino en un formato de debate. ¿Sí? Porque dice aquí, y Pablo entró según su costumbre por 3 días de reposo y discutió con ellos basándose en las escrituras. Entonces yo me puedo imaginar, el apóstol Pablo ya aquí en su segundo viaje misionero ya era una persona conocida por ser un seguidor de Jesús y por ser un proclamador de Jesús, pero todavía las puertas de la sinagoga le eran abiertas. Miren, en las sinagogas que estaban ubicadas lejos de Jerusalén, siempre era bienvenido algún rabino, y sobre todo un rabino de la escuela del gran Gamaliel, como lo era el apóstol Pablo. Entonces, aquí, cuando Pablo entra a la sinagoga, sí se le da oportunidad de exponer sus ideas, pero se establece una mesa de diálogo, de debate.
Y entonces Pablo está exponiendo sus argumentos. Y yo imagino ese debate en la sinagoga, y fue un debate público porque hubo gente que se convirtió a través de esa exposición. Dice que Pablo presentaba evidencias de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara, y que Jesús de Nazaret, a quien él predicaba, es el Cristo. Los argumentos de Pablo en ese debate, hermanos, fueron contundentes, y evidentemente el ganador del debate fue Pablo. Fue Pablo en esa ocasión. Miren, ahora nosotros en la actualidad vemos, cuando va a haber elecciones, vemos los debates de los candidatos, ¿no? Y si hay 5 en el debate, los 5 se declaran ganadores del debate. Eso ya es algo muy normal en nuestro medio verlo. Pero aquí fue muy claro que Pablo ganó ese debate porque hubo conversos. Pero los judíos eran malos perdedores. Los líderes de esa sinagoga en Tesalónica eran malos perdedores. Ellos sabían que habían quedado en ridículo. La envidia, hermanos, es un mal que entra a ti cuando tu compañero de banca saca 10 y tú sacas 9 y dices, ¡ay, me la va a pagar! ¡Ay! Eso es la envidia. Y aquí los líderes de la sinagoga les fue mal en el debate, y entonces les nació la envidia. Mire, nadie envidia el sufrimiento ajeno. Se envidian los logros, se envidian los éxitos del otro, ¿sí? Vivimos hoy una sociedad de consumo, una sociedad que estimula el espíritu de competitividad, lamentablemente. Y se nos ha convencido que seremos felices solo si nuestro físico es el mejor del trabajo, si nuestra casa es la mejor del vecindario, si nuestro coche es el mejor de todos. Pensamos que si nosotros somos mejor que alguien más, entonces seremos felices. Y eso estimula la envidia. La envidia es molestarte, enfadarte, enfermarte, encenderte por el éxito de alguien más. No tengas, amado hermano y amada hermana, envidia de nadie. ¿Cómo saber si tienes envidia? Pongamos atención aquí. Bueno, en primer lugar, tu manera de hablar te va a delatar. Hay expresiones como estas, ¿no? En una conversación. Ya ascendieron a fulano. ¿Ya viste a quién ascendieron? Ahora ya cualquiera puede ser director o puede ser gerente. Bueno, esa expresión puede ser que tú ya estés manifestando envidia. Otra expresión. Los vecinos ¿ya viste que los vecinos tienen carro nuevo? ¿En qué andarán metidos? Puede ser que eso sea algo de envidia también. Pero tus emociones que tienes respecto a otra persona. Si tú, por ejemplo, deseas ver caer a alguien más, deseas ver a alguien en desgracia, como Jonás, ¿se acuerdan de la historia de Jonás, ese profeta que se sentó en primera fila para ver cómo Dios castigaba a los de Nínive? Bueno, si tú eres de esos que estás anhelando y es tu más grande sueño ver que alguien más caiga en desgracia, tú ya estás padeciendo envidia. Cualquier nuevo logro de esa persona que te genera irritación, molestia y desdicha, eso es envidia. Ahora, ¿cuál es el antídoto para la envidia? Para empezar, hermanos, el origen de la envidia tiene que ver mucho con un concepto desequilibrado acerca de ti mismo. Tanto muy bajo, ¿sí? Y que tú quieras que todo el mundo tenga la misma personalidad conformista que tú tienes, o que todo el mundo sea tenga las mismas condiciones adversas que tú has vivido, y dices, pues si yo sufrí, que sufran también los demás. Bueno, eso habla de que tú no amas a tu prójimo, ¿sí? Entonces, un concepto malo de ti mismo. Romanos 12:1 nos habla de tener un concepto equilibrado de nosotros mismos. Dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, ¿sí? Conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado a todo uno. Pero el antídoto definitivo para la envidia, hermanos, la solución es
amar a tu prójimo. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Le preguntaron a Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nadie puede sentir envidia. Ningún ser humano debe hacerme sentir envidia si yo lo amo. ¿Por qué? Porque si lo amo, yo voy a gozarme con él en sus triunfos y en sus éxitos. ¿Es posible que un cristiano llegue a sentir envidia? ¿Qué piensan? Yo creo que sí. Y de hecho la Biblia da testimonio que sí, porque Pablo da muchas advertencias contra la envidia. En 2 Corintios 12:20, busquen este pasaje por favor, hermanos. 2 Corintios 12:20. Pablo advierte a la iglesia de Corinto y les dice a los hermanos de Corinto: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, o sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre ustedes contiendas, note, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Claro, la envidia, como cualquier otro pecado, puede dañarte a ti, puedes ser tentado a tener envidia. Gálatas 5:21 también, vayan conmigo. Cuando Pablo está hablando de las obras de la carne y nos da algunos ejemplos de cuáles son las obras de la carne, en Gálatas 5:21 dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios? Los envidiosos. Los envidiosos forman parte de los que no van al reino de Dios, al igual que los homicidas. Es tan mala la envidia que Dios la pone al mismo nivel que el homicidio. El apóstol Pedro también advierte en su primera carta, en capítulo 2, versículo 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué es lo contrario a tener envidia? Lo contrario es amar al prójimo. Romanos 12:15 nos da una alternativa para la envidia. ¿Cuál es la alternativa? Dice Romanos 12:15: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. La empatía, la solidaridad, el amor, eso combate la envidia. Romanos 12:10: ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Noten lo que está diciendo Pablo. Si van a honrar, que tú desees que el que sea honrado mejor sea tu compañero que seas tú. Eso es lo que está diciendo. Prefiere que honren a otro que a ti. Uno de los momentos más emotivos de estos pasados Juegos Olímpicos, hermanos, yo no sé si ustedes los vieron, pero cuando tengo oportunidad también tuve oportunidad de verlos. Hay momentos muy emotivos como este, por ejemplo. Uno de los momentos más emotivos fue como por primera vez, hermanos, en un siglo, dos deportistas comparten medalla de oro en atletismo. No sé si ustedes vieron ese momento. Después de una competencia agotadora de 2 horas, ambos quedaron empatados, pero en un momento de nobleza competitiva acordaron compartir el título, lo que provocó dos grandes celebraciones. Estamos hablando de Barshim, que es originario de Qatar, de 30 años, y de Tamberi, de Italia, de 29 años. Ellos finalizaron con saltos de altura de 2.37 metros y no tuvieron intentos fallidos hasta que quisieron superar los 2.39. Después de 3 fracasos de cada uno a esa altura, un oficial olímpico les ofreció el desempate para decidir el ganador. Y entonces Barshim de Qatar preguntó: ¿podemos tener los dos medalla de oro? Y el oficial les dijo que sí. Y entonces los dos atletas se dieron la mano y gritaron de alegría. Mis amados hermanos, si hubiera más gente noble, con ese sentido no de competencia, sino de compartir triunfos, este mundo sería un mejor lugar para vivir. La envidia
es un cáncer en la sociedad porque no es inofensivo. Mis amados, la envidia es el detonante de una cadena de eventos que pueden terminar en verdaderas tragedias. Si la envidia no se combate desde los primeros momentos en que es detectada, si no es detectada a tiempo, puede generar muchos problemas, incluso muertes. Casi ocurre eso en Tesalónica. Vean el versículo 5. ¿Qué generó la envidia de los líderes de la sinagoga? Trajo como resultado una confabulación y puso de manifiesto que estos hombres eran corruptos. Entonces, una segunda manifestación de la falta de nobleza, hermanos, que por cierto es consecuencia de la envidia, es la corrupción y la confabulación. Hechos 17:5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Note, la envidia los movió a hacer acciones que por poco terminan en un linchamiento. ¿Y tú crees que la envidia es algo inofensivo? Y tú sabes que tienes envidia y que luchas con la envidia. Corta ya con ese pecado porque puede darte muchos problemas y desencadenar otros en tu corazón. La envidia enciende un fuego en toda una ciudad. La envidia causa muertes y de hecho ha causado muchas muertes en la historia de las civilizaciones humanas. La envidia, hermanos, desencadena una serie de acciones individuales y colectivas y se vuelve contagioso, enciende un verdadero fuego, hermanos, en una sociedad. Estos hombres ociosos que fueron contratados por los líderes judíos, hermanos, fue un acto total de corrupción. ¿Para qué los contrataron, hermanos? Para alborotar la ciudad, para causar alboroto, para causar disgusto, para orientar la opinión pública de forma negativa hacia los apóstoles. En la actualidad hay muchas personas de ese tipo. En la actualidad existen lo que se llaman grupos de choque. Es gente que se contrata por grupos de intereses para causar disturbios en la ciudad y deslegitimar alguna manifestación pacífica. Eso existe en México desde hace mucho. Bueno, ya había en la época de Pablo también. Gente que se ponía en la plaza pública, y la plaza pública era un lugar donde normalmente se ponían los magistrados para efectuar algún juicio, pero también era el lugar donde se ponían los desempleados para que fueran contratados. Y aquí había gente ociosa que no le importaba de qué lo contrataran. Si era de alborotador, pues de alborotador. Si era de calumniador, pues de calumniador. Y así hicieron los líderes de la sinagoga. Noten, la envidia engendró una hija, o trajo de manifiesto una consecuencia que fue la corrupción de los líderes religiosos. Ellos sabían la ley de Dios que dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Pero ellos decían: bueno, no fui yo, fue el que yo contraté para que diera el mal testimonio contra él. ¿Qué mente tan corrupta tenían estos líderes? La ausencia de nobleza, pues, la vemos aquí con envidia, y la envidia generando corrupción y confabulación contra los apóstoles. Pero también una tercera consecuencia de la envidia es la calumnia. Una consecuencia de la manifestación de la falta de nobleza hacia el evangelio fue la calumnia. Leo los versículos del 6 al 8. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las ciudades de la ciudad oyendo estas cosas. Bueno, la iglesia recién formada en Tesalónica se hospedó en una casa de un hombre llamado Jasón. Dijeran nuestros hermanos Potter, Jason. Bueno, Jasón se ve que era un judío. Algunos comentaristas dicen que era un judío porque era un nombre usado por los judíos en la diáspora. Pero se ve que era un hombre pudiente porque tenía una casa suficientemente amplia
como la de Lidia en Filipos, para hospedar a la iglesia. Y Jasón muy probablemente era un hombre conocido en las iglesias de Asia Menor, porque Lucas no da ninguna explicación acerca de quién es Jasón. Lucas escribe como si quien leyera Hechos ya supiera quién es Jasón. Si no nos dice más detalles de su vida. Entonces se ve que era un cristiano muy conocido en Asia Menor, que fueron los receptores originales de este libro. Pero vemos cómo ellos están ya saltándose, los líderes de la sinagoga, estos hombres malos que están rechazando a Jesús y al Evangelio, están saltándose ya varias trabas. Su envidia, sus celos, ese fuego maligno que se encendió en su corazón contra Pablo, los está llevando a saltar ya varios límites. En primer lugar, pasaron de la envidia al odio, del odio al aborrecimiento, del aborrecimiento al deseo de desprestigiar el ministerio de Pablo, y del deseo de desprestigiarlo al deseo de que la turba violenta los matara. Eso genera la envidia. Al no encontrar a Pablo y a sus colaboradores, porque llegó toda la turba, esa turba que fue alborotada por por estos contratados, estos ociosos que fueron contratados por los líderes de la sinagoga, hermanos, fueron a una casa particular a sacar a Pablo y a Bernabé. Hermanos, nosotros en el tiempo actual, en nuestro estado, hemos sido testigos de cómo han ocurrido en muchos lugares, en muchos municipios, linchamientos, situaciones lamentables. Algunos de ellos no se ha sabido, y algunos quizá quienes murieron eran personas inocentes. Alguien corre la voz de que están asaltando una casa o intentando violar a alguien, y de repente se junta una turba y toman a ese hombre o a esa persona y le encienden fuego. Bueno, pues algo así querían hacer con Pablo. Era un intento de linchamiento, pero Pablo no estaba en casa. No estaba en la casa de Jasón. No sabemos dónde estaba escondido. Dios lo protegió y seguramente estaba bien escondido. Me acordé de Aquiles Cerdán, ¿verdad? Cuando se escondió ahí donde guardaban las armas, ¿verdad? Y ahí estuvo pues muchas horas escondido hasta que, bueno, finalmente tuvo que salir y lo mataron. Bueno, Pablo estaba escondido, Pablo y sus compañeros estaban escondidos, no lo encontraron. Y entonces, como no encontraron a Pablo, sacaron a Jasón de la casa, de su casa, y a otros hermanos, y los llevaron ante los tribunales. Pero noten aquí la calumnia. ¿Por qué es una calumnia? Porque lo que estaban diciendo y de lo que estaban acusando a Pablo era falsedad. ¿De qué los acusaban, hermanos? De que Pablo y sus compañeros eran alborotadores. Nada más alejado de la verdad. Pablo y Silas eran predicadores del Evangelio. Y ellos no estaban causando disturbios en la ciudad. De hecho, el pensamiento cristiano y el sistema de valores cristianos es de nosotros contribuir a tener una sociedad en paz. Somos gente pacífica. Nuestro Señor nos dijo, bienaventurados los pacificadores. Nosotros no vamos por la ciudad ni somos incendiarios, ni nosotros queremos que haya alboroto en la ciudad. Al respecto, Pablo dijo en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. También en 1 Timoteo 2:2, hablando del deseo de la iglesia y qué es lo que la iglesia debe de orar por las autoridades. Una de las cosas que justifica el que oremos por nuestras autoridades es para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nosotros somos pacifistas, los cristianos estamos a favor de la paz y de la tranquilidad en la ciudad. Entonces era falsa esa acusación. Como les dijeron, estos que trastornan el mundo entero, ya también han venido acá. Y la otra acusación era de que eran sediciosos, de que estaban en contra del gobierno. También falso. Falso, ¿por qué? Pablo siempre escribió, y escribiéndoles a los romanos, leo Romanos 13 del 1 al 6,
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, hermanos, nosotros los cristianos creemos que Jesucristo es Rey. Amén, Él es Rey. Jesucristo está reinando. Amén, Él está reinando. Pero nuestro Rey y nuestro Señor Jesucristo nos dice: reconoce a la autoridad civil que yo he puesto ahí para generar el bien común. Reconoce su autoridad. Entonces los cristianos no vamos por el mundo desconociendo a las autoridades, a nuestros gobernantes. Reconocemos que son puestos por Dios, servidores de Dios, y hemos de estar sujetos a ellos. ¿Quién nos los manda? Nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estas dos acusaciones eran falsas. Eran calumnias. ¿Qué generó la calumnia, hermanos? Una calumnia, por cierto, pagada. La envidia. Todo esto fue causa de la envidia. Si los hubieran encontrado y los hubieran matado, hubieran sido derramamiento de sangre a causa de la envidia. La envidia no es algo inofensivo. Es muy fácil, hermanos, difundir información falsa y no verificada sobre alguien y dañar así su nombre o su testimonio. Cuando un testimonio es fabricado por testigos falsos, eso es todavía aún más grave. Sí, porque el testigo falso sabe que está testificando falsamente. Y por un salario está dispuesto a testificar algo que él sabe que no es verdad. Ahora con las redes sociales, hermanos, es muy fácil participar en la difusión de noticias falsas. Y cuando estas van encaminadas a dañar la imagen o el nombre de alguien, estamos nosotros prestándonos a la calumnia. Y debemos tener nosotros mucho cuidado con eso. No compartamos información que no está verificada, ¿sí? Y tengamos mucho cuidado con el manejo de las redes sociales. Hermanos, 3 manifestaciones entonces de falta de nobleza de los tesalonicenses. La primera, la envidia. Y las 3 están con la letra C para que no se nos olvide. Los celos, que se puede traducir o entender como envidia. La corrupción y la calumnia. Celos, corrupción y calumnia. La envidia, hermanos, es un mal, un cáncer social. A un cristiano le puede luchar, puede tener o caer en este mal si nos descuidamos, sí. Es muy, muy común, más de lo que nosotros estamos dispuestos a admitir. Que el Señor nos guarde, mis amados hermanos, porque justamente fue Jesucristo en su obra redentora en la cruz quien puso el remedio definitivo para todo tipo de pecado, incluyendo la envidia. ¿Cómo puedo yo amar el bienestar de mi prójimo? Solo amándolo. Pero yo carezco de ese amor. Dice la palabra de Dios que a quienes hemos recibido el Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Si tú has nacido de nuevo, tú tienes la capacidad de amar, porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Si alguien no es cristiano, si alguien aún no ha entregado su vida a Jesús, si alguien aún todavía no ha creído en Cristo, confesándolo como su único y suficiente Salvador de su vida, si alguien aún no ha creído que en la cruz Jesús cargó con sus pecados, en la cruz Jesús tomó su lugar, recibió el castigo que nosotros los pecadores merecíamos, y que resucitó, y que ahora vive, y que ahora manda a todos nosotros
que creamos en su evangelio y que nos arrepintamos. Si tú nunca has creído en el evangelio, si tú nunca has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador, entonces tú no tienes el amor de Dios en ti. Tú necesitas venir hoy a Cristo para que tú tengas la capacidad de vencer para siempre la envidia y que tú puedas experimentar el gozo de ver a otros experimentando bienestar y alegrías y goces, y que tú mismo te sientas motivado también a avanzar en tu bienestar, sobre todo en tu bienestar espiritual. Si tú aún no has venido a Cristo confesándolo como tu Señor y Salvador, hazlo hoy. Hoy, mientras estás vivo, tú todavía tienes la oportunidad que Dios te está dando para ser salvo, para ser salva, para experimentar la vida verdadera, una vida de comunión con Dios y ser libre para siempre de esas cadenas que te ha puesto la envidia a ti. Si tú eres hijo de Dios y tú sabes y estás seguro que estás en Cristo, que tus pecados han sido perdonados, pero tú hoy, por la palabra de Dios, reconoces que la envidia te ha afectado, que la envidia es un problema en ti. En este momento también acude a Jesús, acude al Señor y pídele perdón y arregla cuentas con Él y decide amar a aquella persona a quien le tienes, a quien es objeto de tu envidia. Decide amarla y decide gozarte en sus logros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tus bendiciones. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza práctica que encontramos, Señor, de un mal ejemplo de gente que rechazó tu evangelio y de los alcances que puede tener la envidia cuando se da lugar en el corazón humano. Señor, gracias por la cruz de Cristo. Gracias por esa obra redentora, por haber enviado a tu Hijo, por esa sangre derramada. Y Señor, gracias por ese perdón que nos has otorgado en la obra redentora de Cristo en la cruz. Permite, Señor, que más y más gente crea tu evangelio. Salva las almas perdidas, Señor, y usa tu palabra para honra y gloria tuya. Si algún alma, Señor, en esta mañana está luchando con ese terrible pecado que lo destruye, que lo aleja de la felicidad, que es la envidia, dale la victoria definitiva, Señor, hoy y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.